rompiendo las barreras regulatorias hacia la innovación. Yo soy Rodrigo Riaza y soy un analista en el equipo del Economist Intelligence Unit, en el equipo de Latinoamérica, que es la división de investigación y análisis del grupo The Economist. Y antes de comenzar, quisiera dar las gracias a nuestro patrocinador Philip Morris International, quien, gracias a su apoyo, ha hecho posible este evento. Y antes de entrar en la conversación, quisiera repasar un poco la dinámica que vamos a tratar hoy. Vamos a tener la oportunidad de hacer, la audiencia va a tener la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Vais a tener en la plataforma, podéis hacer las preguntas directamente a través del botón de Q&A y yo las haré por vosotros. Seguramente agruparé conversaciones, preguntas que se vayan repitiendo, y eso lo haremos al final de la conversación. Pero a lo largo de la conversación también vamos a tener la oportunidad de hacer unas encuestas. Tenemos 3 preguntas que irán saliendo en vuestras pantallas a lo largo de la conversación y solo tenéis que responder. Y eso tendréis unos 60 segundos más o menos para responder esa pregunta que luego podemos comentar a lo largo de la conversación con los panelistas. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre la innovación en Colombia. Sé que muchos de vosotros nos estáis acompañando desde allí, otros desde todo el mundo, pero todos estamos pensando en qué podemos hacer para impulsar a Colombia para que pueda salir más fuerte de esta crisis que ha afectado a todo el mundo. Y para eso, uno de los temas que vamos a tratar hoy es cómo vamos a poder romper esas barreras regulatorias para impulsar la economía, ¿no? Ya que a raíz de la pandemia se ha hecho mucho más relevante que nunca que la adopción de nuevas tecnologías está brindando nuevas oportunidades para impulsar la recuperación económica. Y para analizar más a fondo estas barreras y oportunidades tenemos con nosotros un panel fantástico. Tenemos con nosotros a Lucy Claire Vincent, que es presidente de Philip Morris International para el clúster andino de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. También tenemos al consejero Víctor Muñoz, que es consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, y quería darle muchísimas gracias a Víctor, que sé que nos está acompañando hoy, aún estando en una misión humanitaria en San Andrés a raíz del huracán que acaba de golpear la zona. Así que muchas gracias y le pido paciencia a la audiencia si tenemos problemas técnicos de conectividad. Y también tenemos con nosotros a Diego Molano, que es exministro de Tecnología de Información y las Comunicaciones en Colombia. Y podéis encontrar todas las biografías en la página web, así que no entraré en detalle para que podamos entrar directamente en la conversación. Así que sin más demora quisiera empezar con Lucy Claire y introducir un poco la discusión desde tu perspectiva del sector privado, sobre todo, y que nos cuentes un poco tu perspectiva y la de PMI sobre qué papel debe jugar la regulación para fomentar la innovación en Colombia. Buenos días, Rodrigo, Víctor y Diego. Es un placer acompañarlos en este espacio y la verdad es un tema muy interesante porque la regulación juega un papel muy importante en lo que es la innovación. Y pienso que la trascendencia de este rol se puede resumir en 2 aspectos. El primero es el adaptarse, el poder adaptarse a la velocidad, a la amplitud y al progreso que está marcando esta innovación, principalmente por lo que se surge como los avances tecnológicos y científicos que están emergiendo en nuevas categorías, en nuevos productos. Estamos viendo mucho de este tema. Hay ejemplos como por ejemplo el caso de los scooters electrónicos, tenemos nuevas plataformas de transporte, hay el uso de blockchain e incluso en el caso de nuestros productos, también el proveer el suministro de nicotina a través del calentamiento de tabaco en forma electrónica. Entonces, ante esta emergencia de todos los productos que están surgiendo y ante este panorama es súper importante que la regulación tome en cuenta este tema y vaya a un ritmo que marque ese paso, porque cuando una regulación no se adapta al ritmo del cambio, poco a poco puede ir generando estancamiento en lo que es el proceso productivo y en el crecimiento de la economía. Habiendo dicho el tema de la adaptación,
También otro aspecto importante es el promover un proceso y un pensamiento innovador. Y desde este punto de vista es muy importante que sea en todos los sectores, no nada más en el sector privado, porque esto es algo que debemos de manejar como mercado y como país, y que puedan brindar soluciones a productos y beneficios que puedan dar una mejor calidad de vida para los consumidores y la sociedad en general, y aportar una política pública. Y en ese sentido, considero que es muy importante que la regulación le permita a las compañías, de alguna manera, atender las necesidades que presentan los consumidores y los clientes, porque está claro que las compañías que se enfocan en la innovación, en la tecnología y en la ciencia, pueden resultar ser más exitosas. Y también hay casos previos que tenemos históricamente que demuestran que las compañías que no lo hacen pues terminan desapareciendo o se pierden en un marco en el que no es relevante para los consumidores, porque los consumidores cada vez están más informados y tienen más exigencias de cómo toman decisiones con respecto a los productos que adquieren. Entonces, el tema de manejar la regulación que esté a la vanguardia y que esté basada en evidencia científica es súper importante, y que esté al nivel de la velocidad del cambio que requiere la innovación como tal en el país y en el mercado, porque además esto se está viendo pues a nivel mundial, ya no hay fronteras, y entonces la innovación es algo muy tangible que estamos viendo, y de hecho el caso es pues ahora durante COVID. Totalmente. Muchas gracias. Y como has mencionado, no solo tiene que venir del sector privado, así que quisiera usar eso para preguntarte a ti, Víctor, tu perspectiva desde el gobierno y qué tipos de iniciativas está tomando el gobierno para adaptar la regulación a la innovación. Hola, Víctor. Creo que estamos teniendo un problema de conexión, así que mientras que lo vemos, quisiera preguntarte a ti, Diego, perdón, la misma pregunta, como tu experiencia desde exministro y también ahora desde el sector privado, has podido ver los dos lados de la moneda, y nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre dónde ves las mayores oportunidades de reforma regulatoria para poder promover la innovación. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, pues darle un saludo muy especial a Víctor Muñoz y a todo el equipo del gobierno que están haciendo un esfuerzo muy grande en ayudar a esos miles de familias que son hoy en día víctimas que están sufriendo el paso del huracán Iota, y a los otros también miles de familias que en Colombia están sufriendo por las inundaciones, y de verdad que ojalá todos los colombianos ayudemos, contribuyamos. Hay muchas fuentes para contribuir. Una muy buena liderada por justamente la primera dama de Colombia, con la Fundación Solidaridad por Colombia, esto es muy importante, es una cosa que es devastadora. Y muchas gracias a Víctor por el esfuerzo que están haciendo ya para ayudar a tantas familias. Entrando en nuestro tema de la innovación, hay que entender una cosa. Estamos en un momento histórico. La humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años de lo que ha cambiado en toda su historia. Los próximos 20 años son vitales en el desarrollo de la humanidad, y en estos 20 años se van a definir los nuevos campeones. Y entonces lo primero es, este tema no es el futuro, es ya el presente, y la pandemia lo aceleró, ¿sí? Este tema no le tocó a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, nos tocó a nosotros, y nosotros somos los que tenemos que tomar acción hoy en día. Entonces, si queremos salir campeones de este mundo post-pandemia, que es el mundo de esta nueva economía digital, necesitamos una nueva era regulatoria, una era completamente nueva. Hay que innovar en la regulación. Hay regulaciones de muchos tipos y en todos los sectores. Obviamente la regulación empieza desde los marcos legales,
Hay que ayudarle a los congresos, y específicamente el Congreso de Colombia, a que tome decisiones con base en lo que realmente pasa. Lucy Claire lo dijo muy claro. Permítale a las empresas que se ajusten a las nuevas necesidades. Hoy no está pasando esto. Hoy los marcos regulatorios son del siglo pasado o inclusive algunos del siglo antepasado. Tienen más de 100 años, como el de la educación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos que haya una nueva era regulatoria. Una nueva era en que la regulación tiene que tener varios elementos. El primero, fundamental, que esté centrado en el consumidor, que realmente esté en cómo ese consumidor pueda realmente realizar todo su potencial y que haya satisfacción de ese consumidor o de ese ciudadano. El segundo elemento es que estamos en la época de la economía digital. Si la economía es una economía basada en tecnologías digitales, basada, por ejemplo, en algoritmos, la regulación también tiene que ser algorítmica. Entonces, tenemos que pasar a un concepto en el cual la regulación deja de ser estática y deja de ser unos documentos administrativos fijos y pasa a ser un algoritmo que es dinámico y que se ajusta a medida que el mercado cambia o que ciertas cosas cambian. Y esos ejercicios ya lo hemos hecho en Colombia y hemos hecho varios ejercicios de regulación algorítmica que son exitosos. El tercer elemento que es fundamental, y es que esto tiene que estar basado en hechos ciertos científicos, como lo dijo Lucy Claire. Estamos cansados en el mundo entero de las noticias falsas, de los fake news, de que nos manipulen a los consumidores. Tenemos que tener eso. ¿Y eso qué significa? Oiga, que la regulación atrás tenga también no solo todo el conocimiento científico, sino las herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial, todas las herramientas de las ciencias de datos, que tienen que estar apoyando a los reguladores. Eso es vital en este nuevo mundo regulatorio. Entonces, y esto le aplica absolutamente a todos los sectores. Hoy en día es urgente, por ejemplo, el tema tributario. El tema tributario es lo que hoy en día está más atrayendo o desincentivando la inversión para este tipo de cosas. Y lo vemos, por ejemplo, hoy, esta mañana justamente muy temprano, hablaba con un ministro uruguayo viendo las cifras del crecimiento de Uruguay tan impresionantes y comparaba el marco tributario colombiano con el uruguayo, pues la verdad es que no, o sea, es imposible competir, ¿no? Es decir, por el marco tributario. O sea, yo soy presidente de una universidad en Colombia y en Panamá, tenemos operaciones, tenemos 60.000 estudiantes. Hoy en día, todo el uso de tecnología en Colombia me cuesta 39% más de lo que me cuesta en Panamá. ¿Cómo un innovador va a competir si la carga tributaria colombiana es más alta? Y además ahora, la alcaldesa de Bogotá me puso más impuestos. Entonces es muy difícil competir así. Pero también una cosa muy importante de estos marcos es que haya realmente unos principios regulatorios totalmente transversales, porque a mí como consumidor me está aplicando unas normas cuando me regula el regulador de energía o el servicio de regulación de energía, otros los de agua, otros los de telecomunicaciones y otros, como dice Lucy Claire en el ejemplo del consumo de cigarrillos, el de salud. ¿Sí? Y son parámetros y principios radicalmente diferentes cuando hay muchas cosas en común. Entonces se necesita urgentemente para que Colombia sea campeón en esta economía digital y sobre todo que rápidamente genere esos nuevos empleos que necesitamos para recuperarnos económicamente, que haya una nueva ola regulatoria que sea una regulación innovadora para acelerar la innovación. Muchas gracias, Diego. Creo que Víctor ya está conectado, así que quisiera darle la palabra a Víctor. ¿Víctor? No, creo que todavía no. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Víctor. Sí. Frente al tema regulatorio y siguiendo con lo que mencionaba Diego, básicamente, y estamos de acuerdo, la regulación es algo que debería
permitir la innovación y no ser una carga para la innovación. Y en esa línea, precisamente lo que hemos venido trabajando nosotros es, uno desde la perspectiva de ambos regulatorios, y es cómo nosotros tenemos esquemas de regulación inteligente y no una regulación donde tratamos de llevar a la economía digital a los modelos tradicionales de economía. Hace poco discutía con un par de personas es cómo nosotros tenemos esquemas regulatorios que aplican para modelos del año 96 cuando estamos hablando del año 2020 en diferentes sectores. Y esto afecta a temas de transporte, temas de fintech, temas asociados a medicina, temas asociados a educación. Entonces, realmente lo que se requiere y en lo que estamos trabajando nosotros es cómo se implementan campos regulatorios, esto es de la perspectiva regulatoria, que permitan hacer esos avances, esas pruebas tecnológicas. Ya lo estamos haciendo en criptoactivos, que era algo impensable hace 2 años cuando llegamos. Ya lo estamos haciendo en los temas de protección de datos personales, ya lo estamos haciendo en temas asociados a inteligencia artificial y el marco ético, que son temas que claramente pues están enmarcados en un esquema de innovación asociados a modelos regulatorios inteligentes. Obviamente tenemos que hacer cambios de la mano del Congreso de la República porque mucha de la regulación que existe es sectorial. Entonces, no es que haya una regulación para la economía digital, sino hay una regulación para transporte, hay una regulación para el tema de medicina que en su momento cuando fue pensada ni siquiera tenía los modelos digitales en mente. Entonces, eso ha sido algo que es complejo, pero que estamos abordando y que evidentemente nos debe permitir a nosotros habilitar modelos de innovación. Lo siguiente tiene que ver, como mencionaba Diego, con los temas tributarios y lo que hemos venido haciendo también es ese incentivo a la inversión asociado a la disminución de renta para empresas de base tecnológica. Se requiere más, claramente se requiere más y estamos en esa vía. Para nosotros la innovación y para nosotros economía digital es un pilar. Y es un pilar que nos permite a nosotros desarrollo económico. Estoy convencido y creo que todos en América Latina que la cuarta revolución industrial es una ola que no podemos perder porque eso es una ola que nos va a permitir a nosotros poder cerrar gaps con los países desarrollados. Si nosotros no estamos en esta ola, pues claramente lo que se va a generar es más desigualdad. Entonces, ese es el marco en el que estamos, ese es el marco en el que nos movemos y efectivamente la regulación inteligente es la gran apuesta que nosotros tenemos. Sabemos que todavía hay muchas barreras por romper, pero pues es parte del trabajo de día a día para ir haciendo los ajustes regulatorios y normativos en los diferentes sectores. Muchas gracias, consejero. Creo que te vamos a tener nuestra primera encuesta que va a salir en sus pantallas en breves. Y mientras que sale y todo el mundo vota, quisiera volver con Diego un segundo, ya que mucho de lo que habéis comentado tiene que ver con la velocidad de adaptación de las regulaciones a la velocidad a la que ocurre la innovación. Quisiera que nos comentases, Diego, un poco qué puede hacer ahora mismo, qué se puede hacer ahora mismo en Colombia a nivel de buscar homólogos regulatorios en otras partes del mundo que ya hayan conseguido establecer unos marcos regulatorios más favorables hacia la innovación, ya que la velocidad de la respuesta tiene que ser rápida, especialmente con COVID, y creo que me gustaría que nos comentases un poco qué hay ya en el mundo que Colombia pueda traer fácilmente e implementarlo rápidamente. Bueno, la verdad es que, como decía Víctor, todo depende de los sectores, es decir, hay regulación sectorial, entonces hay ejemplos de países que tienen regulación sectorial que conviene más dependiendo de los sectores, pero realmente los países que están siendo campeones hoy en día en este mundo son los países que tienen el talento. El talento es vital, ¿sí? Y ese talento permea no solo las empresas, sino también el gobierno. Entonces, uno dice, oiga, pero ¿por qué hay hoy fácilmente unos 30 o 40 proyectos de ley, y probablemente me quedo corto, Víctor, los tienen que tener mucho más inventariados, con propuestas innovadoras en diferentes sectores que la gran mayoría no tienen sentido, porque son hechos por personas que realmente no entienden las industrias, ¿no? Entonces, es muy importante ver uno cómo le ayuda al Congreso de la República, porque de ahí sale todo. De ahí sale todo. Y cómo se define un estilo nuevo de regular la economía
desde el Congreso de la República basado en principios y no basado en cosas muy puntuales. Eso es muy, muy, muy importante, porque la regulación, lo dice Rodrigo, tiene que ir rápido porque todo va muy rápido. Si todo va al Congreso, pues nunca vamos a estar al día, porque el Congreso es lento, tiene 1000 prioridades. Pero si sencillamente los marcos jurídicos son marcos amplios, de principios claros, y hay reguladores fuertes que sí permiten que las cosas se ajusten rápidamente, eso sería un gran avance. Un gran avance. Y una de las regulaciones más importantes que necesitan, repito, es el tema de actualizar todo lo que tiene que ver con la normativa de educación para producir ese talento. Eso es vital. Pero también de pronto lo que podemos hacer es generar dentro del gobierno y con el apoyo del sector privado, con mucho diálogo con el sector privado, de una unidad de esa regulación inteligente o de esa smart regulation que le ayude a los reguladores actuales y al Congreso a actualizar esos marcos regulatorios. A alguien que tenga las habilidades y que entienda ese mundo y que tenga la capacidad de influir en la CREC para la energía, en la CRA para la agua, en la CRC para los temas de telecomunicaciones, en el INVIMA, en la DIAN, en el Ministerio de Transporte, en todos los reguladores. Si hubiera sido una unidad, no sé si de pronto en planeación nacional, que entienda cómo funciona ese mundo y que sea capaz de influir en el resto para ajustar rápidamente ese marco regulatorio. Gracias, Diego. Creo que hemos recibido nuestras respuestas a la pregunta de qué tanto le preocupan las posibles barreras regulatorias que podrían impedir la llegada de nuevas tecnologías e innovaciones al mercado colombiano. Y tenemos una respuesta abrumadora hacia la preocupación, muy preocupado, extremadamente preocupados, el 80% de la audiencia. Así que sin duda estamos tratando un tema que está en la mente de muchos, sobre todo el sector privado que está en Colombia. Y justo con eso, dada esa preocupación, me gustaría, Lucía, que nos contases un poco, en base a lo que acabamos de hablar también con Diego y con Víctor, que lo bajaras un poco a la tierra con un ejemplo más claro, con vuestra experiencia, con un producto innovador. ¿Y qué barreras habéis enfrentado en Colombia? ¿Cómo los habéis superado y cómo habéis colaborado con el gobierno? ¿Y qué recomendaciones traeríais a Colombia? Creo que estás en mute, Lucía. Disculpa. El tema de la regulación, en un ejemplo claro, nosotros, dada la situación de la transformación, uno puede tener dos opciones: o no hacer nada o verdaderamente embarcarse en algo totalmente diferente. En nuestro caso, decidimos como compañía Philip Morris Internacional embarcarnos en algo totalmente disruptivo y decidimos dejar de vender cigarrillos en un término de 10 a 15 años. Esto quiere decir para llegar a transformar y convertir a un futuro libre de humo. Y para esto, el futuro libre de humo es que no cuente con los cigarrillos, que no cuente con la combustión, pero que los usuarios, los consumidores, los fumadores adultos actuales tengan la posibilidad de tener una alternativa que es menos dañina y que esté a disponibilidad de ellos. Ante eso, nosotros, eso fue la disrupción, y nosotros venimos de una compañía que ha sido súper exitosa a nivel mundial en la categoría de cigarrillos, con marcas icónicas que han marcado la trascendencia en este mercado. Sin embargo, decidimos hacer esta disrupción y esta innovación. ¿Que nos podíamos quedar sin haber hecho nada? Claro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que va a haber 1.100 millones de fumadores para la próxima década. A pesar e independientemente del gran esfuerzo y valioso esfuerzo que están haciendo las autoridades para invitar a las personas que no fuman a que no inicien, y a las que ya están fumando, los fumadores adultos actuales, a que dejen de fumar. Entonces, al ver esto, nosotros no nos podemos quedar ahí, y nosotros hace 15 años empezamos a hacer investigación e inversión en ciencia, en tecnología, de manera de empezar a desarrollar alternativas que generan mucho menos daño, porque son productos que están a través de un sistema electrónico
con dispositivos electrónicos que calientan el tabaco, no lo queman, que es la gran diferencia que hay con la combustión, y como consecuencia, entonces, producen una cantidad mucho menor de elementos nocivos, hasta de un 95%. Entonces, el tener esta innovación, esta tecnología que puede estar al alcance de los fumadores actuales, más allá de dárselas, se las tenemos que dar a conocer. Y además de dárselas a conocer, tenemos que tener un marco regulatorio que también reconozca la diferencia que existe con respecto a los cigarrillos que tienen combustión. Y ese marco regulatorio que esté basado en evidencia científica y fundamentada. Y eso es pues la barrera lo que hemos enfrentado en el mercado colombiano, en el sentido de que tenemos que generar esos espacios de colaboración, esos espacios de conversación para entender este tema y así poder darle acceso a las personas que pueden beneficiarse por un tema mucho más benéfico, digámoslo, desde el punto de vista de producto, y que de todas maneras, de una u otra forma, no van a dejar de seguir consumiendo cigarrillos. Ahora, el tema aquí también pasa un poquito tomando lo que venía diciendo Diego y la pregunta que le hiciste del punto de vista internacional. Aquí nosotros también debemos de apoyarnos en eso. Si bien es cierto, en el caso de IQOS, que es nuestra tecnología electrónica para el calentamiento del tabaco, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, autorizó la comercialización de IQOS con un producto de riesgo menor, en el sentido de que, porque piensa que es un beneficio para la salud pública. Por ejemplo, también en el caso de Inglaterra y de Rusia, son países que los gobiernos han invitado a los organismos de salud a revisar la evidencia científica que existe para, en base a eso, hacer regulaciones al respecto como estos productos. Entonces, yo lo que digo es, hay una innovación, hay productos que son mejores, que dan beneficio a la sociedad y a los consumidores. Necesitamos que exista ese diálogo, esa apertura, y consideramos que es responsabilidad del gobierno y de las personas que están en la toma de decisión de dedicar tiempo para revisar estas instancias. Si bien es cierto, el tema de la FDA es netamente enfocado para Estados Unidos, de todas formas, consideramos de que puede ser una opción que se revise la evidencia científica para que así en otros mercados también se pueda ver que existen alternativas mejores que la tecnología, la ciencia y la innovación están trayendo, como dice Diego, hoy en día, y tenemos que acelerar estas regulaciones para que se adapten al cambio y a la velocidad con la que está surgiendo pues todos los cambios en el mercado y la innovación en el mercado. Muchas gracias, Lucy Claire. Sin duda, cuando se trata del marco regulatorio, creo que hay dos perspectivas en las que mirarlo. Tenemos un ejemplo de innovación dentro de una empresa, como lo que nos acabas de comentar, y luego tenemos también la adopción de nuevas tecnologías en sectores que no tienen por qué inventar innovaciones o nuevas tecnologías. Y ahí sobre todo estoy pensando en pequeñas y medianas empresas. Entonces, Diego, quisiera escuchar tu perspectiva, porque mucho de lo que hemos hablado creo que aplica a los grandes sectores económicos, a las grandes empresas, pero sobre todo ahora con COVID, los que más están sufriendo son las pymes. Entonces, ¿cómo puede el gobierno colombiano, sobre todo el marco regulatorio, adaptarse para que una pyme que no tiene los recursos legales, que no tiene los recursos para estar totalmente involucrado en ese proceso, pueda adaptarse a él a la misma velocidad que ocurre en la innovación digital? Bueno, la verdad, de varias formas. Lo primero es que se están rediseñando las nuevas cadenas de valor. Es decir, unas grandes consecuencias que ha tenido la pandemia es que las cadenas de valor se están rediseñando, están haciendo hoy en día más cortas. Los países están diciendo, oye, a mí no me conviene
que mis suministros de salud estén en otro país, los tengo que producir yo, se vuelve estratégico, por ejemplo. Las cadenas de valor se están transformando. Entonces, lo primero, los países tienen que, digamos que, ajustar sus acuerdos comerciales internacionales. Eso es un rol muy, muy importante. Hoy en día hay países, en el caso de América Latina, México, por ejemplo, con el nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá tienen grandes oportunidades. Ojalá que esta semana, por ejemplo, estamos en los eventos, hoy justamente la Alianza del Pacífico. Ojalá que la Alianza del Pacífico logre profundizar acuerdos comerciales entre los 4 países miembros. Ojalá que profundicemos, digamos, un efecto comercial post-COVID en la nueva definición de estos cadenas de valor. Y es muy importante que el gobierno promueva que los jugadores importantes tecnológicos de esas nuevas cadenas de valor sean exitosos. Entonces, oye, ¿qué hacemos para que, por ejemplo, cadenas como Alibaba sea exitoso en Colombia e involucre a esas pymes? Y las involucre rápidamente, ¿no? Y está pasando también a través del emprendimiento. El emprendimiento, y este gobierno está impulsando mucho el emprendimiento, muchos recursos se están viendo, pero es increíble cómo a través del emprendimiento se están transformando las cadenas de restaurantes, por ejemplo, el negocito de restaurantes, cómo la gente está transformándolo al mundo digital. Yo, por ejemplo, ayer, yo soy boyacense, soy de Boyacá, ¿sí? Y hoy soy el tipo más feliz del mundo porque hace rato que no desayunaba con arepas boyacenses. Y pedí por internet arepas boyacenses y me llegaron, es perfecto, es decir, y las encontré en Instagram, y eran 2 emprendedoras boyacenses que tienen una fábrica de arepas y lo reparten por todo el país. Y entonces digo, qué bueno. Entonces, hay que permitir también que las plataformas sean exitosas, que no tengan cargas de trámites impositivas, que por ejemplo en el tema de restaurantes se permitan que haya cocinas fantasmas, que las tienditas de barrio se metan en soluciones como las que hace Chipper, que es un emprendedor que las conecta y hoy en día tiene más de 3.000 tiendas conectadas y son más eficientes. Las nuevas cadenas de valor en el mundo de la salud pública, por ejemplo, que también son importantes, y meterle más tecnología y más eficiencia a todos los sectores. La salud es muy importante para hacer los hospitales más inteligentes, para por ejemplo, es un proyecto que Víctor ha impulsado muchísimo, me consta, de todo el tema de la historia clínica electrónica. Eso tiene que pasar y eso va a ayudar a que se transformen las pequeñas farmacias de los barrios y que se involucren también a las pymes. Muchas gracias, Diego. Creo que ahora vamos a tener nuestra segunda encuesta, pero creo que Víctor está entrando y saliendo, la conexión creo que no es muy buena. Y quería seguir contigo porque hay algo que hemos hablado mucho y tengo la primera pregunta de la audiencia que creo que es muy relevante para lo que estabas comentando, y es, pregunta si la regulación es inevitablemente reactiva. Y yo creo que eso es muy relevante porque lo que estamos viendo es la velocidad de la innovación a la que ocurre es total, ¿no? Y lo que si ahora nos adaptamos a unas nuevas innovaciones, en 10 años pueden que ya sean obsoletas. Y cómo se puede evitar que estés constantemente reaccionando en vez de desarrollar un marco regulatorio que sea flexible, que se pueda adaptar por sí solo. Bueno, Víctor, ¿ha vuelto? Víctor, ¿has escuchado la pregunta? ¿Estás ahí? Lo siento, no le escucho. Estaba saliendo, no sé si me escuchan. Sí, está entrando y saliendo, no, lo siento, no le escucho, así que vamos, voy a trasladar la pregunta. En este momento me están Diego. escuchando. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Víctor, ¿estás ahí? Ok, vamos para seguir la conversación, Diego, si no te importaría tomar la pregunta básicamente sobre si la regulación es inevitablemente reactiva y cómo podemos diseñar un marco que
pueda sobrevivir a nuevas innovaciones que vayan saliendo. Pues como decía antes, hay que arrancar con el Congreso, que los marcos legales sean marcos flexibles, ¿no? Que no tengamos que con cada cambio ir al Congreso, ¿no? Sino que el marco sea suficientemente amplio y un regulador que sí es dinámico esté ajustando las cosas en el día a día, porque un proyecto de ley para que se haga ley, digamos, si a uno le va bien, se toma y tiene todo el interés político, y esos son muy poquitos los que tienen interés político, se demora año y medio, porque tienen que tener varias rondas y discusiones. Y cuando uno ve el número de proyectos de ley que entran y el número de proyectos de ley que se aprueban, pues hay un embudo muy grande. Entonces la gran mayoría de proyectos son desechados. Entonces hay que definir un marco mucho más amplio de lo que hay, y que las leyes sean menos de detalle y más dedicadas a principios. Eso es fundamental. Pero segundo, y de aquí puede salir digamos, una propuesta a Víctor, que coordina todos estos temas en el gobierno, que crea un grupo élite alrededor de alguna institución, que puede ser Planeación Nacional o la propia presidencia, su propia oficina, que sea un grupo élite regulatorio, ¿sí? Que asesore a todos los reguladores e inclusive al Congreso en esa transformación hacia ese nuevo marco de Smart Regulation, que asesore, repito, al regulador de salud, inclusive a la superfinanciera en temas financieros, al regulador de agua, a la CRA, al de energía, a la CREG, a todos los reguladores que están hoy en día y que son vitales para que el país pase a otro nivel. Eso es una forma. De esa forma, por ejemplo, lo ha hecho Turquía para la implementación de las estrategias de gobierno digital, y le ha funcionado muy bien. Es un grupo élite que ayuda a todos los estamentos del gobierno a hacer esa transformación. Gracias, Diego. Creo que ya tenemos nuestras respuestas de la encuesta. En su campo de trabajo, ¿qué tan importante es tomar decisiones en base en hechos y evidencia? Y otra vez una respuesta abrumadora, extremadamente importante, 70%. Y yo creo que esa respuesta nos la esperábamos muchos de nosotros. Y lo que yo creo que sería interesante es una pregunta que también diga no solamente cómo es importante, sino realmente cómo está introducido dentro de su proceso de toma de decisiones a día. Y creo que Víctor está por audio, y me encantaría hacerte esa pregunta de cómo a nivel del gobierno, en el gobierno a nivel de diseñar estos nuevos marcos regulatorios, sobre todo que tiene que adaptar a una velocidad abrumadora, y cómo usa el gobierno, cómo depende de la investigación y de los hechos y la evidencia para diseñar esos nuevos marcos regulatorios. ¿Me oyes? Víctor, ¿tienes la palabra? Perfecto. No sé en ese momento si me están escuchando por video o por teléfono. Ahora sí. Básicamente lo que les estaba diciendo es que en los temas regulatorios los gobiernos nos tenemos que mover como si fuéramos unos emprendimientos. Yo creo que las épocas de COVID nos ha permitido a nosotros saber que evolucionar como una startup, que nosotros podemos movernos de una manera muy rápida. Ya Diego mencionaba el tema regulatorio, de poder tener un equipo de trabajo permanente que nos acompañara a los diferentes sectores en los temas regulatorios. Uno puede ver cómo en época de COVID nosotros logramos avanzar en los temas de telemedicina, pasar de 1 millón de consultas mensual a más de 10 millones de consultas, poder tener más de 3 millones de operaciones fintech para población vulnerable que no teníamos y que logró montarse en 3 semanas para poder hacer entrega de recursos en campo en las zonas más remotas del país, como el mismo mencionaba de negocio a los pequeños negocios, básicamente a los comercios de zonas remotas del país. En el tema de educación falta mucho por hacer en temas regulatorios en ese momento, pero se logró avanzar en los temas digitales. Obviamente mucho todavía de digitalización y todavía muy poco de transformación, pero logramos dar acceso a 9.5 millones
creo que hemos perdido a Víctor. Una vez más les pedimos mucha paciencia, que como saben está en San Andrés y por el huracán ahora mismo la conectividad está un poco débil. Pero mientras, para continuar la conversación, quisiera ir contigo, Lucy Claire. Mucho de lo que estamos hablando ahora ha sido el marco regulatorio a nivel estatal. Está claro que todavía queda mucho por hacer a nivel de velocidad, que los procesos gubernamentales pueden ser lentos y arduosos y ahora mismo a corto plazo a lo mejor no hay mucho que podamos hacer al respecto. Entonces, un tema que se está debatiendo mucho en muchos sectores, el más famoso obviamente los Facebooks del mundo, es el de la autorregulación. Entonces quisiera escuchar tu perspectiva sobre qué piensas, qué rol debe jugar la autorregulación en el desarrollo de estos marcos regulatorios nuevos que favorezcan la innovación. Sí, Rodrigo. Mira, nosotros respetamos definitivamente la autorregulación como concepto para tener un marco regulatorio que sea más ágil para poder avanzar con la tecnología y la innovación a ese paso. Habiendo dicho esto, para nosotros, de hecho, nosotros por la industria en la que estamos, nosotros siempre ponemos estándares mucho más restrictivos para nuestros productos, precisamente por el tema de los productos que se tratan. Y de hecho, nuestro de los objetivos es lograr esa regulación diferenciada, pero que esté basada en fundamentos y en aspectos científicos. Y no nada más eso, sino que también regule la forma y el control de a quién le llegan para que sea la audiencia correcta, que son los fumadores actuales adultos, y que de alguna manera también haya un control para que no vaya a las audiencias no deseadas, ¿no? Que en este caso son los menores. Entonces, el tema de la autorregulación, si bien es cierto, se puede aplicar para varias industrias, en el caso de nosotros, pues somos más restrictivos desde ese punto de vista. Lo otro que puedo decirles es que para nosotros es muy importante que esa regulación marque cuál es el acceso para que esté prohibida para menores de edad definitivamente, que las advertencias sean diferenciadas en base al nivel de riesgo, que exista disponibilidad de toda la información de científica pública que haya en el mercado para que sea evaluada y revisada por todas las personas que lo consideren pertinente. Esos son temas súper importantes, aparte de que sea una regulación llevada a cabo. Estupendo, muchas gracias, Lucy Claire. Diego, quisiera ir contigo ahora y muchos de los problemas que siento que estamos viendo en esta conversación son estructurales. O sea, Colombia simplemente tiene una serie de problemas estructurales que aún tiene que sobrepasar. Y a lo mejor los cambios regulatorios todavía no van a ser suficientes si no tratamos temas como decías, la educación. Pero muchos de esos problemas estructurales pueden tener soluciones tecnológicas. Por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías de 5G que pueden dar viabilidad a una expansión de la conectividad a zonas más remotas del país. Entonces, me gustaría escuchar tu perspectiva sobre qué se puede hacer para impulsar y solucionar esos temas estructurales que no permiten que explote la innovación más allá del tema regulatorio. Pues mira, yo creo que para mí los problemas estructurales hoy en día de corto plazo, o los problemas que se pueden solucionar de corto plazo, pues tiene que haber una reforma tributaria. O sea, es tarde o temprano, si no es el próximo año, más tarde será el siguiente, tiene una reforma tributaria. Es importante que el marco tributario promueva la innovación, promueva esa inversión. Eso es muy, muy importante. Y ojo, no es únicamente los impuestos de renta o el IVA. Lo que está pasando en Bogotá, de ponerle impuesto a todo este mundo digital, es ir en contra de lo que estamos hablando, no ir en contra de promover la innovación. El segundo elemento que es vital y que se puede hacer hoy, ya mismo, con un decreto que hace el Ministerio de Trabajo, es regular
sacar una nueva regulación, una regulación innovadora en un segmento de la educación que se llama la educación para el trabajo y el desarrollo humano. El plan de desarrollo, la ley del plan de desarrollo le da la tarea al Ministerio de Trabajo para que ese Ministerio de Trabajo regule ese segmento y es importante que lo regule de una forma innovadora, que atraiga inversionistas, sobre todo hoy en día los inversionistas de Asia que están siendo exitosos, capacitando masivamente a la gente para estos nuevos empleos. Porque la regulación de la educación superior actual en Colombia y en la mayoría del mundo es una regulación del siglo antepasado. Entonces se necesita pues, que esos principios regulatorios sean principios que se ajusten a estas nuevas realidades. Eso es un aspecto muy, muy importante. La tercera cosa que hay que hacer es que pues, en los diferentes sectores pues, promover que efectivamente haya innovación. Por ejemplo, en el sector eléctrico, que todos los temas de Smart Grid puedan masificarse, pero que haya incentivos para eso. En tema de telecomunicaciones que mencionabas, Rodrigo, pues la verdad es que el reto es gigante. Pero una cosa que está pasando hoy en día es que, por ejemplo, vemos que el 70% de los colombianos están conectados a Internet, pero cuando vemos con qué calidad, tienen computadores en su casa. Entonces, claro, tú dices, vas a un hogar, ¿estás conectado a Internet? Sí, sí. ¿Y cómo? No, aquí está mi teléfono inteligente. ¿Y qué plan tienes? No tengo un plan de prepago y ahí pues chateo. ¿Y cuántas personas son en tu casa? No, mi mujer y yo y 3 hijos. ¿Y los hijos cómo se conectan? Yo les presto este smartphone. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, estadísticamente aparecen conectados. Pero ojo, ¿cómo hacemos para que haya más computadores y mejor conexión? También, por ejemplo, incentivando temas de impuestos, que haya menos impuestos para el despliegue de esa infraestructura dentro de los hogares, que es muy importante. Y la otra cosa, que para el despliegue de infraestructura que hablaba Rodrigo, yo creo que el gobierno le está apostando fuertemente a eso, pero hay unas barreras muy grandes y son los permisos municipales para el despliegue de esa infraestructura, porque cada alcalde, cada consejo municipal quiere decir, no, esto es mío. Y quiere tener algo a cambio, es decir, sí, yo les dejo poner las torres o los postes de 5G, pero denme algo más. Oiga, no, porque ya cuesta mucho esa infraestructura y usted quiere más. Entonces, hay que permitir que esa infraestructura, que se abran las calles, que se pongan postes, obviamente con algunas normas importantes desde el punto de vista pues, de urbanismo, pero no que pongan barreras absurdas o que pidan cosas a cambio como está pasando en muchos municipios. Pero yo me quiero también unir a Lucy Claire con una idea que ella propuso muy importante que debe tener este nuevo marco regulatorio y tiene que ver con la autorregulación. Yo soy presidente del capítulo que lleva todos los temas digitales en la Cámara de Comercio Internacional en París, y en donde promovemos mucho los temas de la autorregulación. La Cámara de Comercio Internacional desde hace más de 100 años promueve temas de autorregulación, pero hoy en día es fundamental. ¿Y por qué la autorregulación es muy importante? Porque este mundo no tiene fronteras ya. No tiene. Mire, hoy en día estamos con Rodrigo en alguna parte de Estados Unidos, con Lucy Claire, creo que está en Bogotá, yo estoy en Santa Marta, Víctor está en San Andrés o en Providencia, no sé dónde está, pero por allá desconectado. No tenemos fronteras hoy, no tenemos fronteras y el COVID sí que nos ha hecho ver eso. Entonces, los marcos regulatorios y las jurisdicciones, ¿cuál operan? ¿Cuál opera? Si es que por el mundo digital, entonces yo me hago en un país donde sí me lo permita y no me lo permita. Por eso hay que dejar que compañías como la de Lucy Claire digan, oye, es que es mi responsabilidad, mi marca y mi reputación que la cosa esté bien hecha y yo estoy dentro de un marco regulatorio. Ahora, lo que no está bien o lo que digamos que no es perfecto es que la propia compañía defina su marco de autorregulación, porque eso es una cosa que es tiguis con miguis, como decimos en mi tierra, ¿no? Es tiguis con miguis, o sea que es aquí no, es que haya también pues marcos de autorregulación que define la propia industria a través de asociaciones. Entonces, eso es muy importante a través de gremios que permiten ese marco regulatorio, pero que además no sea solo definir cuál es ese marco, sino cómo se asegura que se cumple.
¿no? También puede ser a través de sellos de calidad que le dé al consumidor la tranquilidad de que efectivamente se están cumpliendo. Y eso es relativamente fácil de hacer y rápido de hacer. Y ya están surgiendo por muchas partes del mundo. Entonces, o también la cosa es, ¿sabes qué? A mí me gusta ese marco regulatorio que está en Europa. Pues hagámoslo, aprobémoslo, listo, y nos acogemos a ese. Por ejemplo, no sé, por citar uno que es urgente, el de protección de datos europeos. Entonces, aquí en Colombia sacamos un poco de leyes de protecciones de datos y nos inventamos unas cosas, unas obligaciones absurdas, y tenemos aquí un circo, es un circo realmente, pero Europa, que es el mejor, el que todo el mundo reconoce, pues no lo tenemos en cuenta. Si sencillamente dijéramos, oiga, hagamos lo mismo de Europa, acojámonos a todas las normas de protección de datos de Europa, tendría unas ventajas enormes. Primero, nuestros emprendedores, nuestras empresas, ya se acogerían y eso le permitirían abrir mercados también europeos. Y segundo, para la inversión, dice, oiga, mire, esas empresas allá están cumpliendo con este marco que es muy estricto al que yo estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, el tema de decir, estamos en un mundo global, miremos esas prácticas globales y apropiémonos de esas prácticas globales también y hagámoslas reales en el mercado colombiano. Listo, totalmente. Muchas gracias, Diego. Creo que tenemos nuestra última pregunta de la encuesta y mientras que sale quisiera recordaros a todos que podéis hacer preguntas a través de la plataforma con el botón de Q&A y voy a dejar este último espacio de la hora para las preguntas, así que os invito a todos a por favor enviarnos vuestras preguntas. Y nuestra última encuesta tiene que ver con el uso de tecnologías innovadoras para hacer frente a los problemas más importantes en Colombia. Y mucho de lo que estamos hablando hoy tiene que ver con qué puede hacer el marco regulatorio para ayudar a las tecnologías. Pero creo que ahora Lucicler ha hablado, por ejemplo, desde un punto de vista de salud pública. Creo que también hay muchas perspectivas en estas tecnologías, ya sea también en FinTech, donde la misma tecnología puede impulsar cambios innovadores. Entonces, esperamos todas vuestras preguntas y creo que me van a ir llegando nuevas preguntas de la audiencia. Y bueno, creo que una de las preguntas que nos ha llegado tiene que ver con los sectores tradicionales de Colombia. Estamos hablando mucho de proyectos innovadores y marcos regulatorios para nuevas tecnologías, pero la realidad también es que la economía colombiana sigue dependiendo de unas industrias extractivas tradicionales. Y mucho de eso es lo que también está limitando a lo mejor el enfoque y la priorización de unas nuevas tecnologías a nivel regulatorio. Y Lucicler, quería ir contigo sobre esto, sobre todo teniendo en cuenta vuestra experiencia trabajando en diferentes países y también a nivel local y no solo nacional, ¿no? Diego hablaba de municipios. Entonces, quisiera que nos contases un poco cómo una empresa puede usar los beneficios de la innovación que está sacando para apoyar al gobierno a desarrollar esos nuevos marcos y cómo navegas esos marcos también a nivel municipal comparado con a nivel nacional. Bueno, nosotros como compañía, nosotros estamos apoyando esos marcos a través de la generación de espacios donde, por ejemplo, se genera empleo en el manejo de estas tecnologías que estamos manejando de producto de bien calentado, de tabaco calentado, y es una de las formas como la que nosotros estamos aportando a nivel ya más local, porque cuando nosotros lanzamos... Cuando introducimos al país IQOS en Colombia, fue precisamente porque Colombia se veía, y para Philip Morris siempre ha sido un mercado de gran oportunidad, y porque es un mercado que está muy abierto a inversionistas y que tiene un claro nivel de innovación, de emprendimiento a nivel mundial y a nivel local. Entonces, en ese minuto fue cuando se decidió que Colombia iba a ser el pionero en la región de América Latina en introducir nuestro sistema eléctrico de tabaco calentado para
apoyar la conversión y lograr nuestra visión de un futuro libre de humo, ¿no? Que al final del día nuestra visión es, si no fumas, no empieces a fumar. Si fumas, deja de fumar, y si no dejas de fumar, entonces cambia. Y de esta manera es como nosotros hemos estado aportando a nivel local con nuestras tecnologías, y obviamente esto también pues genera empleo en la sociedad a través de todo lo que hacemos y a través de cómo comercializamos nuestros productos. Entonces, esta innovación, además de traer beneficios para la sociedad desde el punto de vista de salud pública, porque son productos que son menos dañinos, porque el nivel de elementos nocivos es mucho menor que el de un cigarrillo que tiene combustión, esa es la forma como la que nosotros hemos venido apoyando y colaborando a nivel local. Eso es como yo lo diría. Muchas gracias, Lucifer. Tenemos los resultados y una vez más un 70% cree que es extremadamente importante el uso de las tecnologías innovadoras para hacer frente a los problemas más importantes. Y se requiere innovación para desarrollar esas nuevas tecnologías. Y una de las preguntas que tenemos de la audiencia es, más allá de la regulación, y esto os lo dejo abierto a los dos, ¿cuál es la mayor restricción para innovar en Colombia? Aparte de los temas regulatorios de los que hemos hablado. Entonces, si quieres empezamos contigo, Diego. Bueno, para mí, otra vez lo repito y lo insisto, yo llevo insistiéndolo muchos años, el tema es talento. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el estudio de talento del IMD en Suiza, vecino de PMI en el cantón de Vaud, allá el estudio de talento muestra cómo Colombia es de los países más atrasados en talento para este nuevo mundo. Tenemos que enfocarnos en generar masivamente el talento y también de atraerlo, de permitir que es un tema, Lucicler, que tiene acento mexicano, de pronto lo habrá sufrido, pero mira, es terrible lo que pasa en Colombia. Es más fácil que un criminal venezolano venga y se legalice en Colombia que un ejecutivo de esta nueva economía digital venga a trabajar legalmente en Colombia. Es así, o sea, los marcos de inmigración y de movilidad. Hoy en día el talento es fundamental. Silicon Valley es lo que es por los inmigrantes. ¿Sí? Y Irlanda está transformándose por los inmigrantes que llegan a este nuevo mundo innovador. Chile se ha movido muchísimo con su programa Startup Chile, que ha importado talento para eso. Entonces, tiene que haber también movilidad del talento. Entonces, tanto la producción del talento nuestro, y para eso, repito, necesitamos un nuevo marco regulatorio y una transformación de la educación superior, también de la educación elemental, pero la educación superior es vital. Y segundo, pues que se permita una movilidad de talento capacitado que sea fácilmente atraer al país. Totalmente. Y eso creo que es algo que se puede aplicar a cualquier país del mundo, no solo a Colombia. Nos quedan 2 minutos y quisiera dejarlo aquí, daros una última oportunidad para darnos un último comentario, vuestras conclusiones, un mensaje corto con el que queréis que se quede la audiencia. Y creo que Víctor me va a mandar uno por escrito, ya que no ha podido conectarse a raíz de los temas que habíamos mencionado, pero quisiera empezar contigo, Lucicler, una última conclusión. Sí, gracias, Rodrigo. Mira, los cambios disruptivos que acompañan estos retos de innovación son a nivel también de regulatorio y legislativo. Y nosotros queremos seguir colaborando con las autoridades, con el gobierno y con los tomadores de decisiones para dar una mejor solución de productos que son menos nocivos para los fumadores adultos actuales. Y nosotros estamos verdaderamente embarcados en llegar a tener el futuro libre de humo, y para eso estamos haciendo esfuerzos incansables en seguir desarrollando tecnología, innovación y ciencia que apoye este avance y este progreso. Y yo los invito a que sigamos conversando, colaborando, de manera de que en verdad la regulación vaya de la mano con la innovación y que no se convierta en una barrera, sino que al contrario, ayude a aportar el beneficio pues, a toda la sociedad. Nosotros tenemos el compromiso con la sociedad y con los consumidores, y verdaderamente lo tomamos muy seriamente. Eso es lo que les podría decir.
Muchas gracias, Luis y Claire. Diego, últimos comentarios y estamos ya a la hora, así que si puede ser corto, por favor. La humanidad cambiará más en los próximos 20 años de lo que ha cambiado en toda su historia. Si queremos ser campeones de este nuevo mundo, tenemos que tener una nueva era regulatoria, una regulación innovadora que promueve la aceleración de la innovación en Colombia. Muchas gracias. Creo que Víctor al final no me ha podido mandar nada, pero creo que puedo decir que muchas gracias a todos vosotros también desde su lado y del nuestro. Gracias por esta gran conversación a Diego y a Luis y a Víctor cuando ha podido conectarse también. Entendemos perfectamente el dilema en el que está. Espero que hayan disfrutado la conversación y bueno, me ha llegado. Lamento mucho no haber podido participar en su totalidad en este panel tan interesante. Me encuentro en este momento en San Andrés, el cual ha sufrido debido al huracán una pérdida de casi el 98% de su infraestructura. Así que te lo agradecemos mucho, Víctor, y una vez más a los panelistas y a PMI también. Y gracias a todos, espero que hayan disfrutado. Buenos días para lo menos los que están en Colombia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.